importé mucho. Victoria me explicó el proceso. Tendríamos que reunir pruebas, documentar sus manipulaciones financieras y demostrar que yo era competente para gestionar mis propios asuntos. Llevaría semanas, quizá meses. Lo más importante ahora mismo es que Daniel no se dé cuenta de que estás tras él. ¿Puedes hacerlo? Puedes fingir que todo es normal mientras preparamos el caso. Podría sonreír y desempeñar el papel de madre confiada e ingenua mientras documentaba en secreto la traición de mi hijo. Señora Martínez, ¿se encuentra bien? Miré a Victoria, esta desconocida que se ofrecía a ayudarme a luchar por mi vida, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Sí, puedo hacerlo. Pero primero tengo que preguntarle algo. ¿Es legal grabar conversaciones en este país? Victoria sonrió por primera vez desde que llegué. ¿Por qué lo pregunta? Porque Daniel quiere tener otra conversación financiera conmigo la próxima semana y creo que sería muy útil tener una grabación de lo que planea hacerle a su pobre y vieja madre. Señora Martínez, creo que va a hacerlo muy bien. De camino a casa, pasé frente al asilo que Daniel había mencionado, Villa Esperanza. Había pasado por ahí cientos de veces sin mirarlo realmente. Ahora estudié el edificio, las pequeñas ventanas, los residentes sentados en el porche, en sillas de ruedas. Era allí donde Daniel imaginaba que pasaría mis últimos años. Almacenada con extraños, mientras Elisandra vivían en mi casa y gastaban mi dinero. No, si yo tenía algo que decir al respecto, pero primero tenía que confrontar a Sandra. Era hora de conocer apropiadamente a mi futura nuera. Encontrar la dirección de Sandra fue más fácil de lo esperado. El sitio web de la agencia publicitaria de Daniel incluía a ambos socios con fotografías profesionales y datos de contacto. Sandra Ramírez vivía en un moderno apartamento en el centro de la ciudad. El tipo de lugar que costaba más mensualmente de lo que yo ganaba en 6 meses como profesora. Estacioné al otro lado de la calle y esperé. Victoria me había aconsejado documentar todo para tener una visión completa de la relación y la situación financiera de Daniel y Sandra. Si planeaban robarme el dinero, quería saber exactamente cómo lo gastaban. A las 11:30. Sandra salió con un conjunto deportivo de diseñador que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Se subió a un BMW descapotable nuevo y se dirigió hacia la zona más lujosa de la ciudad. La seguí hasta el centro de acondicionamiento físico Elite, donde las cuotas mensuales comenzaban en 350 libras. Pasó 2 horas allí y luego se reunió con una amiga para almorzar en La Toscana, sin duda el restaurante más caro de la ciudad. Mientras la veía reír y pedir vino a mediodía de un martes, me preguntaba de dónde sacaba el dinero. La agencia publicitaria de Daniel tenía éxito, pero no tanto como para permitirse automóviles de lujo y almuerzos caros, a menos que tuviera otras fuentes de ingresos, como acceso a los ahorros de toda la vida de su madre. Esa tarde pasé frente a la casa que Daniel y Sandra supuestamente querían comprar. El cartel de la inmobiliaria tejía ahí y copié el número de teléfono. Una llamada rápida reveló que sí, eran compradores muy interesados, pero había habido algunos retrasos con el financiamiento. Están esperando que llegue algo de dinero familiar, me confió el agente. Debería resolverse en las próximas semanas. Dinero familiar. Mi dinero. Esa noche Daniel llamó para verificar cómo me sentía respecto a nuestra conversación de ayer. Respiré hondo y desempeñé mi papel. Tienes razón, cariño. Esta casa es demasiado grande para mí. Quizás sea hora de reducir su tamaño. El alivio en su voz era inconfundible. Me alegro mucho de que seas razonable al respecto. Me preocupaba que te mostraras terca. ¿Cuándo quieres ponerla a la venta? Le pregunté. Pronto. Mañana llamaré a un agente inmobiliario. Tendremos que fijar un precio competitivo para venderla rápido. Venderla rápido, por supuesto. No podía permitirse que cambiara de opinión o que tuviera tiempo para pensar las cosas con calma. Y mamá, he estado investigando sobre esa comunidad para personas mayores que te mencioné. Jardines del Sol. Tienen un precioso apartamento de un dormitorio disponible. Podría llevarte a verlo este fin de semana. Jardines del Sol. Lo había buscado en internet después de nuestra conversación. Era caro, estaba aislado y tenía críticas terribles. Los residentes se quejaban de mala comida, personal indiferente y sentirse abandonados por sus familias. Suena bien. Cariño, perfecto. Y hay una cosa más. Necesitaré que firmes unos papeles cuando vaya el viernes, solo para iniciar el proceso de venta de la casa. Más papeles que firmar, más de mi vida que ceder. Por supuesto, cariño, lo que tú consideres mejor. Después de colgar, me senté en la cocina y hice una lista. Todas las mentiras que Daniel había dicho, todas las manipulaciones, todos los documentos que había firmado sin comprenderlos completamente, todo el dinero que había sacado de mi control. Cuando terminé, ocupaba 3 páginas. La fotografía de Roberto me observaba desde la repisa y casi podía escuchar su voz. Eli, ese muchacho no es el hijo que criamos. Tenía razón. El hijo que habíamos criado nunca le habría robado a su madre.
Nunca habría planeado abandonarla en un asilo de baja calidad. Nunca la habría llamado patética a sus espaldas. Pero Daniel había cometido un error crítico en su planificación. Había asumido que yo seguiría siendo la misma viuda confiada y afligida que firmaba todo lo que él le ponía delante. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. Estaba ansiosa por tener nuestra conversación sobre esos papeles, casi tanto como la conversación que él no sabía que íbamos a tener. El viernes llegó con un calor inusual para abril. Llevaba despierta desde las 5, verificando y volviendo a verificar el dispositivo de grabación que Victoria me había proporcionado. Era más pequeño que mi pulgar y completamente invisible una vez metido en el bolsillo de mi cardigan. Solo debes presionar este botón para comenzar a grabar. Me había explicado durante nuestra reunión del miércoles. La batería dura 4 horas y la calidad del sonido es excelente. A las 10 en punto, Daniel llegó con su maletín y su sonrisa más encantadora. Buenos días, mamá. Qué día tan hermoso, ¿verdad? Hermoso, coincidí mientras lo acompañaba al comedor café. Por favor. Se sentó en su silla habitual y abrió su maletín con la eficiencia de quien lo ha hecho muchas veces. He traído los documentos que te mencioné. Presioné el botón de grabar mientras les servía el café. ¿Qué tipo de documentos? Solo algunas actualizaciones de tus acuerdos financieros y los papeles para poner la casa en venta. Extendió varios documentos sobre la mesa. Firma aquí, aquí y aquí. Tomé el primer documento y fingí leerlo con atención. Era una revisión del poder notarial que le daría a Daniel aún más control sobre mis asuntos. Parece muy completo. Tiene que serlo, mamá. Tengo que ser sincero contigo sobre algo. Su voz adoptó un tono serio. Me preocupa tu memoria. Últimamente pareces confundida con los asuntos financieros. ¿Confundida? Ahí estaba esa palabra otra vez. Realmente. Ayer cuando llamé, no recordabas nuestra conversación sobre el agente inmobiliario. Y la semana pasada, me hiciste la misma pregunta 3 veces. Yo no había hecho nada de eso, pero veía hacia dónde iba. Vaya, no me había dado cuenta, no hay nada de qué avergonzarse. Le sucede a gente de tu edad, pero por eso debemos implementar estas medidas de protección legal ahora. Mientras aún eres competente para firmar. Mientras aún soy competente. La implicación era clara. Pronto dejaría de estarlo. Daniel, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me estás robando? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. El rostro de Daniel pasó por varias expresiones antes de quedarse en una incredulidad herida. Mamá, ¿cómo puedes preguntar eso? Después de todo lo que he hecho por ti, ayer fui al banco. María me mostró mis cuentas. Has transferido todo mi dinero a cuentas donde no soy la titular principal. Apretó la mandíbula. Ya te lo he explicado. Es por tu protección. ¿Protección de qué? De ti misma. La máscara se resbaló ligeramente, revelando algo más duro debajo. Mamá, ya no piensas con claridad. El mes pasado casi te estafan con esa llamada telefónica sobre la garantía de tu automóvil. Si yo no hubiera estado gestionando tus finanzas, podrías haberlo perdido todo. Yo nunca había recibido ninguna llamada de ese tipo. Pero la mentira de Daniel salió con tanta naturalidad que casi admiré su destreza. Roceso, así que Daniel explicó todo desorientada. Así lo describirían cuando finalmente me ingresaran en el asilo. Pobre Eli, tan confundida con sus finanzas. María, necesito copias de todo. Todos los documentos, todas las tarjetas de firma, todos los cambios realizados en estas cuentas durante los últimos 3 años, por supuesto, señora Martínez. ¿Hay algo específico que le preocupe? Pensé en la conversación escuchada en el automóvil, en que Sandra me llamara patética, en que Daniel planeaba internarme en un asilo, en que supuestamente yo dejaría de ser un problema muy pronto. Digamos que, repentinamente me interesa mucho comprender mi situación financiera. Mientras María imprimía los documentos, me di cuenta de algo que debería haberme asustado, pero que de alguna manera no lo hizo. Estaba completamente a merced de Daniel. Él controlaba mi dinero, mi casa, probablemente todo mi futuro. Pero Daniel había cometido un error crucial. Había asumido que yo seguiría siendo ignorante para siempre, que comience el juego, querido. Los documentos que María me entregó pintaban un panorama aterrador. Durante los últimos 19 meses, Daniel me había despojado sistemáticamente del control sobre mi propia existencia, mi cuenta de ahorros, mi cuenta corriente, incluso mis inversiones. Todo había pasado a estar bajo su control principal. Pero lo que realmente hizo temblar mis manos fue el papeleo del seguro. La póliza de seguro de vida de Roberto, la que se suponía me mantendría durante el resto de mi vida, había sido modificada. Daniel era ahora el único beneficiario. Me senté en mi automóvil, en el estacionamiento del banco, y estudié página tras página mi propia firma. Algunas las recordaba, la mayoría no, pero todas parecían legítimas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Llegaré unos minutos tarde, mamá. Nos vemos a las 10:30, perfecto.
Eso me daba tiempo extra para prepararme para nuestra pequeña discusión financiera. En casa extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños y festividades, donde Daniel solía hacer tareas mientras yo corregía exámenes, donde Roberto y yo habíamos planeado nuestra jubilación. Llamé a mi vieja amiga Patricia Miller. Si alguien sabía cómo manejar esta situación, era Patricia. Ella había pasado por su propio drama familiar cuando su hijastro intentó impugnar el testamento de su esposo, Eli. Suenas extraña. ¿Qué sucede? Le conté todo. La conversación escuchada, los documentos bancarios, el poder notarial que no recordaba otorgarle y que le daba control total. Querida, suspiró Patricia cuando terminé. Esto es abuso financiero a personas mayores. Es más común de lo que la gente piensa y desafortunadamente suelen ser los familiares quienes lo cometen. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitas un abogado, alguien especializado en derecho de personas mayores. Segundo, debes documentar absolutamente todo. Y tercero, debes tener mucho cuidado. Si Daniel descubre que lo has descubierto, podría acelerar sus planes de acelerar como el asilo, Eli. Una vez que te declaren incapacitada o te trasladen a un centro de cuidados, será muchísimo más difícil impugnar estos acuerdos. Después de que Patricia me diera el nombre de un abogado, me senté a mirar la fotografía de Daniel en la secundaria sobre la repisa. Presidente estudiantil, medalla de honor académico, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Central, que Roberto y yo habíamos pagado con nuestros sacrificios. ¿Cuándo se había transformado mi ambicioso e inteligente hijo en este extraño calculador? El timbre sonó exactamente a las 10:30. Recogí rápidamente los papeles y los guardé bajo llave en el viejo archivador de Roberto, luego fui a abrir la puerta. Hola, mamá. Daniel se inclinó para besarme la mejilla y tuve que obligarme a no retroceder. Estaba elegante, con su traje gris oscuro y su maletín, como si fuera una reunión empresarial. Lo cual supongo que era así. ¿Café, cariño? Le pregunté llevándolo a la sala. Claro, gracias. Se acomodó en la vieja silla de Roberto y abrió su maletín. Bueno, quería discutir contigo algunos cambios que debemos hacer en tu situación financiera. Me senté frente a él con las manos cruzadas en el regazo, la imagen de una madre mayor complaciente. Tus cuentas se están volviendo un poco complicadas de gestionar. Creo que sería más simple si consolidáramos todo en una sola cuenta que yo gestionaría completamente. De esa manera, no tendrías que preocuparte por balancear chequeras ni monitorear múltiples estados de cuenta. No tener que preocuparme, que considerado de su parte. Y hay algo más, continuó. Sandra y yo nos vamos a casar. Puse una expresión de sorpresa y alegría. Daniel, qué maravilloso. ¿Cuándo? El próximo mes. Una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Familia cercana. Me pregunté si eso me incluía o si ya me había descartado por ser demasiado patética para importar. Hemos estado buscando propiedades. Continuó, y hemos encontrado el lugar perfecto. Pero necesitaremos liberar algo de capital para el enganche. Aquí viene, pensé. Estaba considerando que podríamos vender esta casa. Ahora es demasiado grande para ti y los gastos de mantenimiento son cada vez más caros. Hay una encantadora comunidad para personas mayores al otro lado de la ciudad, mucho más adecuada para alguien de tu edad, a alguien de mi edad. Todavía no es un asilo, pero se acerca. No sé, cariño, dije con cautela. Esta casa tiene tantos recuerdos. La expresión de Daniel se tensó de forma casi imperceptible. Mamá, debe ser práctica. No puedes vivir aquí para siempre. ¿Qué pasará cuando no puedas subir las escaleras? Cuando necesites ayuda con las actividades diarias. Me siento bien por ahora, pero debemos planificar el futuro. Confía en mí. Sé lo que es mejor. La arrogancia de esas 4 palabras me dejó sin aliento. Yo sé lo que es mejor. No lo que era mejor para mí, lo que era mejor para él. Bueno, dije lentamente, supongo que debería pensarlo. Algo brilló en su rostro. Impaciencia. Frustración. No hay mucho que pensar, mamá. El mercado inmobiliario está bien ahora mismo. Si esperamos demasiado, podríamos perder nuestra oportunidad en nuestra oportunidad. Como si vender mi casa fuera de alguna manera una empresa conjunta. Déjame pensarlo unos días, dije. Daniel apretó la mandíbula. Unos días podrían ser demasiado tiempo. La casa que Sandra y yo queremos comprar no estará en el mercado para siempre. Y ahí estaba el plazo real. No mi comodidad o mis necesidades, sino el calendario de búsqueda de casa de Daniel y Sandra. Lo entiendo, cariño, pero es una decisión importante. Cerró su maletín bruscamente y el sonido resonó en la habitación silenciosa. Está bien, pero no esperes demasiado, mamá. A veces las oportunidades no se presentan 2 veces. Mientras lo acompañaba a la puerta, me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Las oportunidades no se presentan 2 veces. Y él acababa de darme la mía. Después de que Daniel se marchara, me senté en la silla de Roberto y llamé a la abogada que Patricia me había recomendado. Victoria Torres se especializaba en derecho de personas mayores y había manejado docenas de casos como el mío.
Señora Martínez, por lo que me cuenta, debemos actuar rápidamente. ¿Puede venir esta tarde? 2 horas después, me senté en la oficina de Victoria y la observé revisar los documentos bancarios con creciente preocupación. Esto es muy sofisticado, dijo finalmente. Su hijo no solo se aprovechó de su dolor, lo planeó sistemáticamente durante meses. ¿Hay algo que pueda hacer? Es posible, pero primero necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Recuerda haber firmado estos documentos de poder notarial? Cerré los ojos y recordé aquellos terribles meses tras la muerte de Roberto. Algunos de ellos. Daniel dijo que tenía que firmar unos papeles para que él pudiera ayudarme a gestionar las cosas mientras yo estaba de luto. Pero no recuerdo haberle dado control total. Ese es el problema de estas situaciones. Los depredadores suelen atacar cuando sus víctimas son más vulnerables. Usted estaba lidiando con una pérdida tremenda y Daniel se aprovechó de ello. La palabra depredador me hizo estremecer. Estábamos hablando de mi hijo. ¿Qué opciones tengo? Podemos impugnar los documentos de poder notarial, argumentando que usted no estaba en condiciones de firmarlos debido al dolor y la angustia emocional. También podemos presentar una denuncia por abuso de personas mayores, tanto financiero como emocional. Pero señora Martínez debe comprender algo importante. Una vez que iniciemos este proceso, su relación con Daniel quedará dañada para siempre. Los casos familiares como este destruyen a las familias. ¿Está preparada para eso? Pensé en la conversación escuchada en el automóvil, en que Sandra me llamara patética, en que Daniel planeaba internarme en un asilo, en que supuestamente yo dejaría de ser un problema muy pronto. Victoria, ¿qué relación? Él ya ha decidido que yo no importo. Entonces asegurémonos de que... Me llamo Elena Martínez, aunque todos me conocen como Eli. Con mis 65 años, creía haber experimentado suficientes decepciones para toda una existencia. Estaba equivocada. Era 22 de abril, el día en que mi hijo Daniel cumplía 37 años. Había preparado su tarta preferida de vainilla con chocolate de la repostería La Rosa Dorada, y la sostenía con cuidado mientras esperaba en su automóvil Honda, sonriendo como una adolescente enamorada por mi ingeniosa sorpresa. La visita inesperada de cumpleaños sería memorable. Llevaba 25 minutos escondida cuando escuché pasos aproximándose. Me agaché tras el asiento delantero, conteniendo mi entusiasmo. Daniel abrió la puerta y se instaló al volante, pero no encendió el motor. Otra puerta se abrió. Una voz femenina preguntó si estaba seguro mientras ocupaba el asiento del acompañante. Casi dejé escapar un grito. Era Sandra Ramírez, su socia empresarial. La misma Sandra a quien había ayudado económicamente hace 2 años cuando presté 35,000 euros para expandir su agencia de publicidad. Completamente seguro, respondió Daniel con una frialdad desconocida para mí. La anciana me cedió todo tras la muerte de mi padre. Poderes legales, modificaciones de beneficiarios, absolutamente todo. Estaba tan agradecida por mi ayuda con el papeleo. Mi sangre se congeló. ¿Qué documentos? ¿Qué modificaciones? Sandra preguntó sobre la propiedad. Daniel soltó una risa inquietante. Ya está mi nombre. Ella ni siquiera lo sospecha. Le expliqué que era simplemente una actualización de escrituras por asuntos tributarios después del fallecimiento de mi padre. La caja con la tarta temblaba entre mis dedos. Mi hogar, la casa que Roberto y yo construimos juntos durante 43 años. Tu patética madre dejará de ser un obstáculo muy pronto, comentó Sandra con desprecio evidente. Una vez casados, la trasladaremos a Villa Esperanza. Estará agradecida por la compañía. ¿Casados? Mi hijo estaba comprometido y me enteraba escondida en su vehículo. Los gastos del asilo consumirán rápidamente sus ahorros restantes, continuó Daniel con naturalidad absoluta. Pero eso dejará de ser nuestro problema. Cubrí mi boca para no gritar. Este era mi hijo, mi pequeño, quien solía refugiarse en mi habitación durante las tormentas. El niño por quien sacrifiqué todo después de que su padre muriera hace 3 años. ¿Y si descubre algo?, preguntó Sandra. No lo hará. Mi madre confía ciegamente en mí. Siempre lo ha hecho. Esto lo hace casi demasiado sencillo. El motor arrancó mientras se alejaban para celebrar. Permanecí sentada en silencio, aturdida en el asiento posterior, sosteniendo una tarta para un hijo que planeaba deshacerse de mí como basura. Pero Daniel había cometido un error fundamental. Había subestimado a su patética y vieja madre. El trayecto de 25 minutos hasta el restaurante elegido se hizo interminable. Mantuve mi posición oculta mientras mi mente trabajaba aceleradamente, procesando lo escuchado. Cuando finalmente se detuvieron, esperé su alejamiento antes de salir y solicitar un taxi. De regreso a casa, me senté en la cocina observando fijamente la tarta de cumpleaños. La misma cocina donde había enseñado a Daniel a preparar huevos revueltos sin ensuciar todo de cáscaras. Donde lo ayudé con tareas escolares cada noche durante la secundaria.
donde lloré con él cuando falleció su padre. ¿Cómo no percibí las señales? ¿Cómo se transformó mi devoto hijo en este extraño calculador? La verdad era que, si las había visto, simplemente elegí ignorarlas. Comenzó inmediatamente después del funeral de Roberto. Daniel se mostró extraordinariamente servicial y atento. Mamá, permíteme manejar el papeleo, me había dicho. Estás de luto. No deberías preocuparte por estos asuntos financieros complicados. Le estaba profundamente agradecida, abrumada por la pérdida y ahogándome en formularios de seguros, documentos bancarios y papeles legales incomprensibles. Cuando Daniel se ofreció a gestionar todo, firmé cada documento que colocó frente a mí. Es simplemente una formalidad, mamá. Esto me autoriza a manejar las cosas si tú no puedes hacerlo. Así explicó el documento de poder notarial. Debemos actualizar la escritura de la propiedad por razones fiscales ahora que papá ha fallecido. Así describió la transferencia de mi casa a su nombre. Confiaba completamente en él, mi brillante e independiente hijo que dirigía su propia agencia publicitaria. ¿Por qué no confiaría en él? Sin embargo, las señales estaban presentes. La manera en que dejó de visitarme a menos que necesitara algo específico. Cómo se volvía evasivo cuando preguntaba sobre su vida personal. El día que mencioné actualizar mi testamento y rápidamente cambió de tema. Y Sandra debía haber visto a través de su falsa amabilidad desde el principio. La forma en que me adulaba cuando necesitaba algo y por lo demás apenas reconocía mi existencia. Incluso ayudé a financiar sus certificaciones profesionales en marketing. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Hola, cariño, respondí intentando mantener la voz estable. Hola, mamá. Disculpa no contestar tu llamada anterior. Sandra y yo estábamos cenando para celebrar mi cumpleaños. La mentira fluyó naturalmente. Qué agradable, cariño. ¿Cómo estuvo? Excelente. Escucha, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedo visitarte mañana? Hay asuntos financieros que debemos discutir. Mi estómago se contrajo. ¿Qué clase de asuntos financieros? Solo algunas actualizaciones de tus cuentas. Nada preocupante, pero es importante resolverlo pronto. Apuesto a que sí, pensé. Por supuesto, cariño. Lo que consideres mejor. Perfecto. Llegaré alrededor de las 10. Y mamá, no te preocupes por nada, ¿de acuerdo? Yo me ocupo de todo. Después de colgar, me senté en la oscuridad creciente de mi cocina, con la fotografía de Roberto en la repisa velando por mí. Mi esposo siempre fue el escéptico, quien cuestionaba las motivaciones de las personas. Yo era la confiada, quien veía lo mejor en todos. Bueno, Roberto, le susurré a su fotografía. Parece que tenías razón al preocuparte de que la gente se aprovechara de mí. Pero Roberto también me había enseñado otra cosa fundamental. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele inmediatamente. Daniel acababa de mostrarme exactamente en quién se había convertido. Ahora era momento de decidir qué haría al respecto. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Sandra. Tu patética madre dejará de ser un obstáculo muy pronto. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y preparada. Si Daniel pensaba que yo era solamente una anciana indefensa, estaba a punto de descubrir su error. Podría tener 65 años, pero aún no estaba acabada. Mi primera parada fue la repostería La Rosa Dorada. Carmen González había sido mi amiga durante 20 años, desde que su hija estuvo en mi clase de tercer grado. Eli, exclamó cuando entré. No me digas que a Daniel no le gustó su tarta de vainilla. Realmente, Carmen, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. Me incliné sobre el mostrador. ¿Ha venido Daniel alguna vez aquí con una mujer joven, cabello rubio, alrededor de 30 años, muy elegante? La expresión de Carmen cambió. Bueno, sí, varias veces durante el último año. Parecen muy cercanos. ¿Qué tan cercanos? Miró alrededor de la repostería vacía y bajó la voz. Eli. Se tomaban de las manos, se besaban. El mes pasado vinieron a ver pasteles nupciales. Pasteles nupciales. La confirmación me golpeó como un impacto físico, pero mantuve mi expresión neutral. La presentó como su prometida. Me parecía extraño que no lo hubieras mencionado, pero pensé que quizás era una sorpresa o algo similar, una sorpresa. Esa era una forma de expresarlo. Carmen, necesito que me prometas no contarle a nadie sobre esta conversación. ¿Puedes hacerlo? Ella sintió con el rostro marcado por la preocupación. Eli, ¿está todo bien? Estará bien, dije, sorprendiéndome a mí misma por lo sincera que sonaba. Mi siguiente parada fue el Banco Nacional Unido, donde había operado durante 37 años. María Fernández, la gerente de la sucursal, me recibió calurosamente. Señora Martínez, ¿en qué puedo ayudarla hoy? María, necesito revisar todas mis cuentas, cada una de ellas. Y necesito saber quién tiene acceso a ellas.
Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Hay algún problema? Espero que no, pero necesito estar segura. Lo que María me mostró me heló la sangre. Daniel no solo figuraba en mis cuentas como cofirmante. Según los documentos que aparentemente yo había firmado, él era el titular principal. Yo figuraba como segunda parte en mis propias cuentas bancarias. ¿Cuándo ocurrió este cambio? Pregunté mirando fijamente los documentos con mi firma, pero que no recordaba haber firmado. Déjeme verificarlo. Tecleó en su computadora. Fue hace aproximadamente 19 meses. Usted y Daniel vinieron juntos. Parecía un poco desorientada con Elpi.